Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a esta revista de Medio Oriente, el programa en el que Masa Gabriel analiza medios de comunicación en español y nos los trae aquí hasta Radio Sefarad para todos ustedes. Hola Masa. Muy buenas, Alejandro, ¿cómo estáis? Bueno, muy bien, esperando este reporte, esta crónica que nos trae semanalmente, en esta ocasión relacionada con ese intercambio de misiles entre Israel y Hezbollah, en el que de nuevo en las noticias tenemos que destacar o al menos comentar ese orden, ¿no?, de acción. Háblanos de este suceso y de quién lo nombra y cómo lo nombra. Bueno, pues tenemos que hablar de algo que es súper habitual en la cuestión de los medios de comunicación, y es esa gran capacidad de los medios para informar una vez que Israel responde y entonces borrar la responsabilidad de la acción. En este caso, por ejemplo, El País titulaba Israel y Hezbollah intercambian misiles y bombardeos en la frontera libanesa. Y luego ponen abajo, la escalada se produce tras un ataque con cohetes antitanque a una base militar israelí. Es decir, Hezbollah ataca a Israel, Israel responde. Pero como nadie quiere poner aquí Hezbollah ataca, porque yo no sé qué ocurre, que Israel tiene que salir siempre como protagonista de toda acción, tiene que ser siempre el sujeto de la acción, pues Israel y Hezbollah intercambian misiles. Es muy interesante porque toda esta escalada, que al parecer ahora mismo se ha visto frenada, esperemos que sí, bueno, no sabemos muy bien, pero alguna gente decía, no, empezó Israel lanzando unos drones en Beirut, no sé qué. Eso es algo que no ha sido realmente aclarado, pero los medios, ya lo hablábamos la semana pasada, compran enseguidamente la versión, en este caso de Hezbollah, y decidieron que sí, bueno, que Israel había atacado Beirut. Es un absurdo. En cualquier caso, como te decía, los medios difuminan sistemáticamente la responsabilidad del otro lado y siempre sale Israel, los israelíes, como responsables o como sujetos de la acción. Y lo hemos visto otra vez en este titular, que luego una letra pequeña explicaba quién disparó primero. Uh-huh. Bueno, pues en este caso está relacionado, como decíamos, con ese intercambio de misiles entre Hezbollah e Israel, pero tenemos más cosas para esta revista de Medio Oriente, no solo esta noticia que se viene desarrollando desde el pasado domingo y que continúa dando que hablar, sino también de unas entrevistas que ha ofrecido la agencia EFE. Háblanos de ellas. Bueno, esto es bastante interesante. Lo mencionamos la semana que viene, lo que llamamos blanqueamiento de terrorismo en la agencia EFE. Había 3 entrevistas a Leila Khaled, Hanan Hashrawi y Ahed Tamimi, que traían la agencia EFE a sus lectores, a sus clientes. Las entrevistas eran más dignas de un periódico dedicado a la prensa rosa que de una agencia informativa. Eran de una complacencia con los entrevistados llamativa, no había ninguna pregunta difícil, no había ninguna confrontación, incluso las mentiras, las contradicciones, que eran bastante evidentes en algunos de los casos, en ningún momento se las confrontaba o se repreguntaba. Es decir, las entrevistas ofrecían un espacio a estas 3 entrevistadas, para hablar de sus teorías, su visión del mundo, evidentemente de lo malo que es Israel, y se omitían elementos clave para entender quiénes eran. Por ejemplo, y creo que lo mencionamos, en el caso de Leila Khaled, que es miembro del Politburó del Frente Popular de Liberación Palestina, ella misma lo explica en la entrevista, pero EFE no explica quién es el Frente Popular de Liberación Palestina. De hecho, es un grupo que es considerado un grupo terrorista por la Unión Europea, a la que España pertenece, y EFE es una organización gubernamental, una agencia gubernamental, con lo cual deberían informar que el país para el que trabajan considera ese grupo un grupo, o sea, la Unión Europea considera un grupo terrorista. En ningún momento lo mencionaban. De hecho, el único momento donde se hablaba la palabra terrorismo era en un momento en el que
Leila Khaled definía las acciones de Israel. Recordamos que Leila Khaled además tiene el dudoso honor de ser la primera mujer en secuestrar un avión, luego intentó secuestrar otro, pero fue detenida con granadas en la mano cuando iba a secuestrarlo en el 70. Es decir, la entrevista no solo no plantea una pregunta difícil, sino que le permite dar omite el trasfondo terrorista real y le permite, bueno, pues que diga unas mentiras de un nivel, creo que lo mencionamos. Dice, por ejemplo, que en el 48 las bandas sionistas empezaron una guerra contra nosotros con el apoyo de las fuerzas británicas. Esto es de un despropósito. En primer lugar, en el 48 se retiraron los británicos. Fueron los estados árabes quienes atacaron al flamante Estado judío, a Israel, y de hecho los británicos no solo no ayudaron, sino que hicieron todo lo posible para boicotear, para fastidiar a los judíos, con lo cual realmente, pero no había nadie para hacerle una pregunta, por lo menos a qué se refiere. ¿No empezaron acaso los estados árabes su guerra contra Israel para permitirles que digan otras cosas? Pero nadie que le contrapreguntara. Eso es el caso de Leila Khaled. La siguiente entrevista era a Hanan Ashrawi, que es una señora con un aspecto muy respetable, y de hecho nos la presentan como emblema de la moderación y del realismo pragmático, que representaba las esperanzas de diálogo por conseguir un Estado palestino al lado de Israel. Y nosotros nos hemos ido a buscar algunos de los ejemplos de la moderación de Hanan Ashrawi. Por ejemplo, en el 2000 daba una entrevista a AP, a Associated Press, donde respaldaba el asesinato de civiles israelíes, diciendo que los colonos se han convertido en objetos legítimos y selectos de la resistencia palestina. También ha apoyado a grupos terroristas como Hamas o Hezbollah. En 2007, concretamente, en un discurso en Atlanta, apareció para defender al grupo de Hezbollah. Siempre en la entrevista esa del 2000 justificó el linchamiento de 2 soldados israelíes. En 2001 se le preguntó sobre unos ataques terroristas palestinos contra israelíes y dijo que el único idioma que Sharon entiende es el lenguaje de la violencia. Y en una entrevista en PBS se le preguntó si condenaba toda la violencia palestina y afirmó que no se puede decir a los palestinos que no se debe recurrir a ningún tipo de violencia, lo que incluye la defensa propia. Pues esto es, según EFE, el emblema de la moderación. No sé si nos dejamos una tercera entrevista. Sí, ¿verdad? Sí, ahora vamos a la entrevista última, por cierto, que también preside una organización que se llama Miftah, que acusaba a los judíos de utilizar la sangre de los cristianos como parte del ritual de Pesaj, o sea, con el antisemitismo a nivel total. Y el tercer personaje es Hajed Tamimi, que quienes nos escuchen ya lo han oído hasta la saciedad. También nos hablan de una heroína que inventa y también ocultando el odio y la connivencia de esta mujer con el terrorismo. En una entrevista, en esa entrevista también me dice: nuestro pueblo tiene derecho a luchar contra la ocupación por todos los medios, de acuerdo con el derecho internacional, no sé a qué se refiere, y dice, y esto es fantástico: elegimos la lucha sin armas porque no nos gusta dañar a ningún ser humano. Y no había nadie en EFE, no había un periodista en EFE que le pudiera preguntar: ¿de verdad el pueblo palestino elige la lucha sin armas porque no les gusta dañar a ningún ser humano? No había nadie para preguntarle acerca de los miles de muertos y heridos en atentados terroristas palestinos, o los cohetes, los misiles que se lanzan contra población civil, o concretamente con el caso de Hajed Tamimi, le podían haber preguntado acerca de su incitación a cometer atentados terroristas, como dijo ella, mediante apuñalamientos u operaciones de martirio o arrojando piedras. El caso de Tamimi es clave para entender. Hay una estética palestina, hay una estética que los periodistas y que una gran parte del periodismo, bueno, o sea, no los periodistas todos, pero una gran parte de los periodistas y de los medios occidentales ha comprado. Una imagen en la que el palestino siempre está, aparte, como hemos dicho, siempre es objeto de la acción israelí, siempre el israelí es el protagonista de toda acción, está como desdibujado. No nos terminan de dar todos los datos, no vaya a ser que sepamos lo que hay detrás, con lo cual los israelíes parecen unos paranoicos que van persiguiendo a gente sin ningún motivo. Pero estamos hablando aquí
de 3 personalidades que a su manera han fomentado, ejercido el terrorismo, como la primera, incitado el terrorismo como Ahed Tamimi o defendido como Hanan Ashrawi. Y todo esto EFE lo oculta y nos vende una imagen totalmente limpia, moderada, romántica casi, si quieres, de estas figuras. Y es terrible porque desde una perspectiva periodística, desde luego, no se sostiene. Pues con las entrevistas a estas 3 mujeres que Masa Gabriel nos acerca aquí a Radio Sefarad, cerramos la edición de esta revista de Medio Oriente, que refleja el análisis que nuestra colaboradora Masa hace cada semana desde allí, precisamente desde este revista de Medio Oriente, en el que tienen oportunidad de encontrar otros artículos relacionados. En la página web pueden encontrarlos, es revistamo.org. Gracias, Masa, y hasta la próxima. Gracias, hasta la semana que viene.